Meditación del Evangelio con María Valtorta, del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 1 al 53. Meditación del día 15 y 16 de marzo del 2024. Capítulo 478. Coloquio de Jesús con José y Simón de Alfeo, que van a la fiesta de los tabernáculos. Apenas despunta el sol sobre la naturaleza rociada de breve y reciente lluvia, y sin duda es así, porque el polvo del camino está todavía mojado, pero no se ha transformado en barro. Por eso digo que ha llovido poco antes y que la lluvia ha sido breve, una primera agua de otoño, un anuncio de las lluvias de noviembre, que transformarán los caminos palestinos en legamosas cintas de lodo. Pero esta ligera y propicia para los viandantes solo ha mojado el polvo. El otro flagelo de Palestina, reservado a los meses estivales, como el lodo a los invernales, y ha lavado el ambiente, las hojas y las hierbas que brillan todas y tersas con el primer rayo del sol. Un vientecillo suave y puro corre por los olivares que cubren los collados nazarenos, y el frufru de las frondas tiene tanto rumor de grandes plumas agitadas al compás del vuelo que parece que corriera por entre los árboles quietos. Un vuelo de ángeles, y brillan con su plata sembrada de brillantes, plegándose todas a un lado, como si el angélico vuelo le siguiera una estela de paradisíaca luz. Ya la ciudad ha quedado unos cuantos estadios atrás, cuando Jesús, que ha caminado por atajos entre las colinas, entre el camino de primer orden que de Nazaret va hacia la llanura del Esdraelón, y el camino de caravanas que de minuto en minuto se va animando de peregrinos, recorre otros pocos estadios por este camino, cuando, llegado a una bifurcación donde el camino se divide en dos, junto a un poste que en sus dos lados opuestos tiene escrito Jafia Simonia y Belén Carmelo, al oeste, y Salot Naim y Citópolis y Enganim al este, y ve a sus primos José y Simón, parados en el borde del camino, los cuales junto con Juan de Zebedeo lo saludan inmediatamente. Pasa ustedes, ya están aquí. Pensaba que sería el primero y que debería pararme aquí a esperarles, y ya les encontré, y los besa visiblemente contento de verlos. No podías llegar antes, por temor a que pasaras antes de que llegáramos nosotros. Nos hemos puesto en camino a la luz de las estrellas y enseguida veladas por las nubes. Les había dicho que me van a ver, y entonces tú, Juan, ¿no has dormido? Poco, maestro, pero en todo caso más que tú, sin duda. Y el sereno rostro de Juan sonríe, y verdadero espejo de su bondadoso carácter, siempre contento de todo. Entonces, hermano mío, ¿querías hablar algo conmigo? Dice Jesús a José. Sí. Ven, vamos un poco dentro de esa viña, estaremos más tranquilos. Y José es el primero que se mete entre dos hileras y de vides ya despojadas de su fruto. Solo alguno que otro pequeño racimo para el hambre del pobre y del peregrino, según las prescripciones mosaicas, queda en los sarmientos, entre las hojas que próximas a caer ya amarillecen. Jesús lo sigue con Simón y Juan se queda en el camino, pero Jesús lo llama diciendo, puedes venir, Juan, tú eres mi testigo. Pero, dice el apóstol mirando vacilante a los dos hijos de Alfeo, no, no, ven, sí. Es más, queremos que oigas nuestras palabras, dice José. Y entonces Juan baja también a la viña, donde todos se adentran tanto, siguiendo la curva de las hileras, que ya no se los ve desde el camino. Jesús, me siento alegre de ver que me quieres, dice José. ¿Y podías dudarlo? ¿No te he querido siempre? Yo también te he querido siempre, pero en nuestro amor, desde hace un tiempo, ya no nos comprendíamos. Yo no podía aprobar lo que hacías porque me parecía tu destrucción, la de tu madre y la nuestra, ya sabes. Todos los Galileos de una cierta edad recordamos cómo fue castigado Judas el Galileo y cómo fueron desbaratados sus parientes y sus seguidores y confiscados sus bienes. A los que no mataron los mandaron a las galeras y les confiscaron los bienes. Y no quería esto para nosotros porque, sí,
no daba crédito a que precisamente de nosotros, que somos de la estirpe de David, sí, pero tan bueno, no nos falta el pan, y alabado sea el Altísimo por ello, pero ¿dónde está la grandeza regia que todas las profecías atribuyen al que será el Mesías? ¿Eres tú la verga que golpea para dominar? Así tal cual dice el libro, para aquellos que piensen mal, eso no significa lo que se pueda pensar mal. ¿No fuiste la luz al nacer? ¿Ni siquiera naciste en tu casa? Yo conozco bien las profecías. Nosotros ya somos rama seca. Y nada hacía entender que el Señor la hubiera revestido de follaje. ¿Y tú? ¿Qué eres, sino un justo? Por estos pensamientos te hacía frente, gimiendo por nuestra destrucción, y en medio de esta compunción mía vinieron los tentadores para avivar aún más el fuego de mis ideas de grandeza y de realeza. Jesús, tu hermano fue un necio, y creí en ellos, y te causé pesar, y es duro confesarlo, pero lo debo decir, y piensa que todo Israel estaba en mí, necio como yo, y como yo, seguro que la forma del Mesías no era la que tú nos ofreces. Es duro decir que me he equivocado y que nos hemos equivocado y seguimos equivocándonos desde hace siglos, pero tu madre me ha explicado las palabras de los profetas. Oh, sí. Tiene razón Santiago y tiene razón Judas. De labios de María, como ellos oyeron, y de niños esas palabras, se ve que eres el Mesías, y en fin, ya no soy un niño, y mis cabellos encanecen. Ni tampoco lo era cuando María volvió del templo, esposa de José. Y recuerdo esos días y la desaprobación de mi padre, una desaprobación cargada de asombro, cuando vio que su hermano no cumplía las nupcias en breve plazo. Asombro suyo, asombro de Nazaret, y también murmuración, porque no es usual dejar pasar tantos meses antes de las nupcias, poniéndose en condiciones de pecar y de Jesús. Yo siento estima por María y honro la memoria de mi pariente, pero para el mundo no fue un buen momento. Tú, ahora sé. Tu madre me ha explicado las profecías y Dios quiso que se retrasaran las nupcias para que tu nacimiento coincidiera con el gran edicto y nacieras en Belén de Judá. Y todo, sí, María me lo ha explicado todo. Y ha sido como una luz para comprender lo que ella por humildad ha callado. Y digo, eres el Mesías, esto he dicho y esto diré, pero decirlo no significa todavía cambiar de mente, porque mi mente piensa en el Mesías como rey y las profecías hablan, y es difícil poder comprender otro carácter en el Mesías sino el de rey. ¿Sigues mi razonamiento? ¿Estás cansado? No, te escucho. Bueno, pues los que seducían mi corazón volvieron y querían que yo te coaccionara, y al no querer hacerlo, cayó de su rostro el velo y aparecieron como en realidad son, los falsos amigos y los verdaderos enemigos. Y vinieron otros, plañendo como pecadores. Escuché lo que me dijeron y relataron tus palabras en casa de Cusá, y ahora sé que tú reinarás sobre los espíritus, o sea, que serás aquel en quien toda la sabiduría de Israel se centrará para dar las leyes nuevas y universales. En ti está la sabiduría de los patriarcas y la de los jueces, y la de los profetas, y la de nuestros antepasados, David y Salomón. En ti está la sabiduría que guió a los reyes y a Nehemías y a Esdras. En ti la que sostuvo a los macabeos. Toda la sabiduría de un pueblo, de nuestro pueblo, del pueblo de Dios. Comprendo que darás al mundo enteramente sujeto a tu poder, tus sapientísimas leyes, y verdaderamente pueblo de santos será tu pueblo, pero, hermano mío, no puedes hacer esto solo. Moisés para muchos menos eligió ayudantes, y era solo un pueblo. Tú, todo el mundo, todo a tus pies. Ah, pero para hacer esto, debes darte a conocer. ¿Por qué sonríes con los labios teniendo cerrados los ojos? Porque escucho y me pregunto, olvida mi hermano que diciendo que iba a perjudicar a toda la familia me dirigió un reproche por el hecho de darme a conocer.
y por esto sonrío. Y también pienso que desde hace 2 años y 6 meses no hago más que darme a conocer. Es verdad, pero ¿quién te conoce? Una serie de pobres y de campesinos y de pescadores y de pecadores y de mujeres. Bastan los dedos de la mano para contar entre los que te conocen a los de valor. Lo que yo digo es que debes darte a conocer a los grandes de Israel, a los sacerdotes, a los ancianos, a los escribas y a los grandes rabíes de Israel, a todos aquellos que aun siendo poco, valen por ser una multitud. Esos son los que te tienen que conocer, ellos, los que no te aman, y tienen entre sus acusaciones, las cuales, ahora lo comprendo, son falsas, una verdadera y justa, la que los marginas. ¿Por qué no vas como lo que eres y los conquistas con tu sabiduría? Sube al templo y asienta a los reales en el pórtico de Salomón. Eres de la estirpe de David y profeta. Ese lugar te pertenece y a ninguno como a ti le pertenece por derecho. Y habla. He hablado y por ello me han odiado. Insiste. Habla como rey. ¿No recuerdas la potencia y la majestad de los actos de Salomón? Sí, espléndido este, sí. Eres el anunciado por los profetas, como ilustran las profecías vistas con los ojos del Espíritu. Tú eres más que un hombre. El Salomón era solo un hombre. Muéstrate pues como lo que eres y te adorarán. ¿Me adorarán los judíos y los príncipes y los jefes de las familias y las tribus de Israel? No todos, pero algunos que no me adorarán en espíritu y verdad. Pero no será ahora. Antes debo ceñir la corona y tomar el cetro y vestir de púrpura. Ah, entonces eres rey o lo serás pronto. Lo estás diciendo y es como pensaba yo, es como muchos piensan. En verdad no sabes cómo reinaré, solo yo y el Altísimo, y pocas almas a las que el Espíritu del Señor ha querido revelárselos ahora y en los tiempos pasados, sí sabemos cómo reinará el Rey de Israel, que es el ungido de Dios. Escúchame, también a mí, hermano. José tiene razón. ¿Cómo quieres que te amen o que te teman, si siempre evitas maravillarlos? ¿No quieres llamar a Israel a las armas? ¿No quieres lanzar el viejo grito de guerra y de victoria? Bien, pero al menos, y no es la primera vez que se producen así las aclamaciones para el trono de Israel, al menos por aclamación popular, al menos por haber sabido arrancar esta aclamación con tu poder de rabí y profeta, hazte rey, dice Simón de Alfeo. Ya lo soy, desde siempre. Sí, nos lo ha dicho un jefe del templo. Has nacido rey de los judíos, pero tú no amas a Judea. Eres un rey desertor porque no vas a ella. Eres un rey no santo si no amas el templo donde la voluntad de un pueblo te ungirá rey. Sin la voluntad de un pueblo, si no quieres imponerte a él con violencia, no puedes reinar, replica Simón. Sin la voluntad de Dios, quieres decir, Simón. ¿Qué es la voluntad del pueblo? ¿Y qué es el pueblo? ¿Y por quién es el pueblo? ¿Quién lo mantiene como tal? Dios. No olvides esto, Simón. Y yo seré lo que Dios quiera que yo sea. Por su voluntad seré lo que yo debo ser, y nada podrá impedir que yo lo sea. No habré de lanzar yo el grito de convocatoria, y todo Israel estará presente en mi proclamación, y no habré de subir yo al templo para ser aclamado, y me llevarán. Un pueblo entero me llevará al templo, para que suba yo a mi trono. Me acusáis de que no amo a Judea. En su corazón en Jerusalén seré proclamado rey de los judíos. Saúl no fue proclamado rey en Jerusalén, y David tampoco, y tampoco Salomón. Pero yo seré ungido rey en Jerusalén, pero ahora no iré públicamente al templo, ni tampoco sentaré en él los reales, porque aún no es mi hora. Y José toma de nuevo la palabra. Te digo que estás dejando pasar tu hora. El pueblo está cansado de los opresores y extranjeros y de nuestros jefes. Te digo que esta es la hora. Toda Palestina, menos Judea, y no toda, te sigue como rabí y más. Eres como un estandarte alzado sobre una cima y todos te miran. Eres como un águila y todos siguen tu vuelo. Eres como un vengador y todos esperan que lances la flecha. Ve.
Deja Galilea y la Decápolis y Perea y las otras regiones y ve al corazón de Israel, a la ciudadela en que todo el mal está contenido y de donde todo el bien debe venir y conquístala. Ahí también tienes discípulos, aunque tibios, porque te conocen poco, pocos, porque no te quedas ahí, y vacilantes, porque no has hecho ahí las obras que has hecho en otros lugares. Ve a Judea para que también aquellos vean a través de tus obras lo que eres. Reprochas a los judíos el que no te aman, pero ¿cómo puedes pretender que te amen si te mantienes oculto a ellos? Nadie, si busca y desea ser aclamado en público, hace hurtadillas sus obras. No, las hace de forma que el público sí las vea. Si tú, pues, puedes hacer prodigios en los corazones y en los cuerpos y en las cosas, ve allá y date a conocer al mundo. Os lo he dicho, no es mi hora, no ha llegado aún mi tiempo. A vosotros os parece siempre el momento adecuado, pero no es así. Yo debo asir mi momento, ni antes ni después. Antes sería inútil y provocaría mi desesperación y mi desaparición del mundo y de los corazones antes de haber cumplido mi obra. Y el trabajo ya hecho no daría fruto porque ni sería cabal ni gozaría de la ayuda de Dios, que quiere que yo lo cumpla sin dejar pasar una palabra o acción, y yo debo obedecer a mi Padre. Y nunca haré lo que esperan, porque esto perjudicaría el plan de mi Padre. Yo los comprendo y los disculpo, y no les guardo resentimiento, y no siento siquiera cansancio ni tedio por su ceguera, porque no saben, pero yo sí que sé. Ustedes no saben, ustedes ven lo externo de la cara del mundo y yo veo lo profundo, y el mundo les muestra una cara todavía buena, y no les odia, y no porque les ame, sino porque les han ganado en su odio, y son demasiado pocos. Pero a mí me odia porque soy un peligro para el mundo, un peligro para la falsedad y para la avaricia y para la violencia que hay en el mundo. Yo soy la luz, y la luz ilumina, y el mundo no ama la luz, porque la luz pone al descubierto las acciones del mundo, y el mundo no me ama y no me puede amar, porque sabe que he venido a vencerlo en el corazón de los hombres y en el rey tenebroso que lo domina y desvía. El mundo no se quiere convencer de que yo soy su médico y su medicina, y como un demente querría derribarme para no ser curado. El mundo todavía no quiere convencerse de que soy el maestro, porque lo que yo digo es contrario a lo que él dice, y entonces trata de ahogar la voz que habla al mundo para adoctrinarlo en orden a Dios, para mostrarle la verdadera naturaleza de sus malas acciones. Entre yo y el mundo hay un abismo, y no por mi culpa. He venido para dar al mundo la luz y el camino, la verdad y la vida, pero el mundo no me quiere acoger, y mi luz para él se hace tinieblas, porque será la causa de la condena de aquellos que me recibieron, y bueno, más bien de aquellos que no me recibieron. En el Cristo está toda la luz para aquellos de entre los hombres que quieren recibirlo, y cuando digo esto me refiero a recibirlo en el corazón. Mas en el Cristo también están todas las tinieblas para aquellos que me odian y me rechazan, porque al rechazarme, aunque aparenten el hecho de que me están recibiendo, me rechazan en el corazón. Por ello, al principio de mis días mortales, fui proféticamente señalado como signo de contradicción, porque según sea acogido, habrá salvación o condena, muerte o vida, luz o tinieblas. Pero en verdad les digo, que los que me acogen vendrán a ser hijos de la luz, o sea, hijos de Dios, nacidos a Dios por haber acogido a Dios. Por ello, si he venido para hacer de los hombres hijos de Dios, ¿cómo puedo hacer de mí un rey? ¿Y cómo por amor o por odio o por ingenuidad o por malicia en Israel quieren hacer? No comprenden que me destruiría a mí mismo y a mi verdadero yo, y yo mismo, o sea, al Mesías, no al Jesús de María y José de Nazaret. ¿Qué no comprenden que destruiría al Rey de los Reyes, al Redentor, y al nacido de una Virgen y llamado Emmanuel, y llamado el Admirable y el Consejero, y el Fuerte, y el Padre del siglo futuro, y el Príncipe de la Paz? Dios,
aquel cuyo imperio y paz no tendrán confines, sentado en el trono de David por la descendencia humana, pero teniendo al mundo como el escabel de sus pies, y como escabel de sus pies a todos sus enemigos, y al Padre a su lado, como está escrito en el libro de los Salmos. Esto está en el Salmo 110, 1, Isaías 7, 14, 9, 5 y 6. Por derecho sobrehumano de origen divino, no comprenden que Dios no puede ser hombre sino solo por perfección de bondad para salvar al hombre, pero que no puede y no debe rebajarse a sí mismo a pobres cosas humanas, que no comprenden que si aceptara la corona de este reino como ustedes lo conciben, confesaría que yo soy un falso Cristo, y mentiría a Dios, y renegaría de mí mismo y del Padre, y sería peor que Lucifer porque privaría a Dios de la alegría de tenerlos a ustedes y sería peor que Caín para vosotros, porque les condenaría a un perpetuo exilio de Dios en un limbo sin esperanza de paraíso. Todo esto ustedes no lo comprenden, no comprenden la trampa de los hombres para hacerme caer, no comprenden la trampa de Satanás, vara para agredir al Eterno en su amado y en sus criaturas, los hombres que no comprenden que este signo y esta aspiración mía, solo a cosas espirituales para darles el reino espiritual de Dios, es el signo de que yo soy más que hombre, que soy el hombre y además Dios. No comprenden que la señal de que las palabras de Gamaliel, exclama Simón, de que no soy un rey, sino el rey, es este odio de todo el infierno y de todo el mundo hacia mí. Debo enseñar y sufrir y salvaros, y esto es lo que debo hacer. Y Satanás no quiere esto, ni tampoco los diablos. Uno de ustedes ha dicho las palabras de Gamaliel, eso. Él no es discípulo mío, ni lo será nunca mientras yo esté en este mundo, pero él es un justo. Bien, ¿y acaso entre los que me tientan y los tientan a ustedes al pobre reino humano está Gamaliel? No, Esteban ha dicho que el rabí, cuando supo lo que sucedió en casa de Cusá, exclamó, mi espíritu vibra preguntándose si será verdaderamente lo que dice, pero cualquier pregunta quedaría muerta antes de formarse en la mente y para siempre, si él hubiera consentido a esto. El niño al que escuché dijo que tanto la esclavitud como la realeza no serán como comprendido al mal, a los profetas los creíamos, o sea, materiales sino más bien esto será del Espíritu, por obra del Cristo, redentor de la culpa y fundador del reino de Dios en los espíritus. Recuerdo estas palabras y por ellas lo mido al rabí. Si midiéndolo él fuera inferior a esta altura, lo rechazaría como a un pecador y embustero, y he temido ver esfumarse la esperanza de aquel niño que se puso, dice Simón. Sí, pero él no lo llama Mesías, rebate José. Espera un signo y dice, responde Simón, pues entonces dáselo, y potente. Le daré lo que yo prometí, pero no ahora. Ustedes vayan a esta fiesta, y yo no voy públicamente como rabí o como profeta para imponerme porque todavía no ha llegado mi tiempo. Pero al menos irás a Judea, vas a darles a los judíos las pruebas que los convenzan, para que no puedan decir sí, pero tú crees que contribuirán a mi paz. Hermano, cuanto más haga, más me odiarán. Pero te daré esta satisfacción. Les daré pruebas como no podrá haberlas mayores, y les diré palabras capaces de transformar en corderos a los lobos y las piedras en blanda cera, pero no servirán. Y Jesús está triste. Te he afligido, hablaba por tu bien. No, no me afliges tú, pero quisiera que me comprendieras, hermano mío, quisiera que me vieras como lo que yo soy. Quisiera irme con la alegría de saber que eres amigo mío, y el amigo que comprende y que tutela los intereses del amigo. Y yo te digo que lo haré, y sé que te odian, y ahora ya lo sé, y por este motivo he venido, pero tú sabes que velaré por ti. Soy el mayor, y repeleré las calumnias, y me preocuparé de tu madre. Promete José. Gracias, José, y grande es mi peso, y tú lo aligeras. El dolor un mar, y avanza con sus olas para sumergirme, y con él el odio. Pero si tengo el amor de ustedes, nada es, porque el Hijo del Hombre tiene un corazón, y este corazón tiene necesidad de amor. Yo te doy amor, sí,
Por el ojo de Dios que me ve te digo que te lo doy. Ve en paz, Jesús, a tu trabajo. Yo te ayudaré y nos queríamos luego. Pero ahora volvemos a lo que éramos en el pasado, uno para el otro, tú, el santo y yo el hombre, pero unidos para la gloria del Dios. Adiós, hermano. Adiós, José. Y se besan, y luego es el turno de Simón, que solicita, bendícenos para que se abran nuestros corazones a toda la luz. Y Jesús los bendice, y antes de dejarlos dice, les confío a mi madre. Ve en paz, tendrá 2 hijos en nosotros. Y se dejan. Y Jesús vuelve al camino y se pone a andar muy raudo con Juan al lado. Pasando bastante rato, Juan rompe el silencio para preguntar, pero ¿José de Alfeo está o no convencido ya? Todavía no. ¿Y entonces qué eres para él? ¿Mesías, hombre, rey, Dios? No he comprendido bien. Me parece que él, bueno, José, está como en uno de esos sueños de la mañana en que la mente ya se acerca a la realidad aligerándose del sueño pesado que producía irreales sueños o a veces pesadillas. Los fantasmas de la noche retroceden, pero todavía la mente fluctúa en un sueño que por ser hermoso no se querría que tuviese fin. Y lo mismo él, se acerca al despertar, pero por ahora sigue acariciando el sueño y casi lo detiene, porque para él es hermoso. Mas hay que saber tomar lo que el hombre puede dar y alabar al Altísimo por la transformación que se ha producido hasta ahora. Bienaventurados los niños, es tan fácil para ellos creer. Y Jesús pasa un brazo por la cintura de Juan, que sabe ser niño y creer, para hacerle sentir su amor. Capítulo 486. En el templo para la fiesta de los tabernáculos, discurso sobre la naturaleza del reino. Jesús entra en el templo y viene con sus apóstoles y con numerosísimos discípulos que conozco al menos de cara, y al final de todos, pero ya unidos al grupo, como queriendo mostrar que quieren ser considerados seguidores del Maestro, caras nuevas y desconocidas, todas menos la del sagaz del griego venido de Antioquía, que habla con otros, quizás gentiles como él, y que se detiene con los que con él hablan en el patio de los paganos, mientras que Jesús y los suyos prosiguen para entrar en el patio de los israelitas. Naturalmente la entrada de Jesús en el templo, que está de bote en bote, no pasa desapercibida. Un susurro nuevo se alza, como de una colmena disturbada, un susurro que cubre las voces de los doctores, que dan sus lecciones bajo el pórtico de los paganos, lecciones que, por lo demás, se suspenden como por ensalmo, y alumnos de los escribas corren en todas las direcciones a llevar la noticia de la llegada de Jesús, de forma que cuando él entra en el segundo recinto, donde está el atrio de los israelitas, ya bastantes fariseos, escribas y sacerdotes están atropados observándolo, pero mientras ahora no le dicen nada y ni siquiera se le acercan, únicamente lo vigilan. Jesús vuelve al pórtico de los paganos y ellos detrás, y la comitiva de los malintencionados aumenta como también aumenta la de los curiosos o de los bien intencionados. Y susurros en voz baja se mueven entre la gente, de vez en cuando alguna voz más fuerte. ¿Veis cómo ha venido? Es un justo y no podía faltar a la fiesta. Oh, ¿qué ha venido y qué va a hacer? ¿A extraviar más aún al pueblo? ¿O también estáis contentos ahora? ¿Ahora veis dónde está? Mucho lo habéis preguntado. Son voces aisladas y apagadas, enseguida ahogadas en las gargantas por miradas significativas de discípulos y seguidores que amenazan con su propio amor a los rencorosos enemigos. Voces irónicas y venenosas de enemigos que arrojan una chorretada de veneno y que después se detienen porque tienen miedo de la muchedumbre. Y silencio de la muchedumbre después de una manifestación significativa en favor del Maestro, porque tienen miedo a las represalias de los poderosos. El reino del miedo es recíproco. El único que no tiene miedo es Jesús. Anda despacio y con majestad hacia el lugar a donde quiere ir. Un poco absorto, pero pronto para salir de su absorbimiento y para acariciar a un niño que una madre le presenta o para sonreír a un anciano que lo saluda bendiciéndolo. En el pórtico de los paganos de pie y erguido entre un grupo de alumnos está Gamaliel,
con los brazos cruzados y con su esplendorosa vestidura blanquísima y amplísima, que parece aún más blanca, en contraste con la gruesa alfombra roja y oscura y extendida en el suelo, en el punto donde está Gamaliel, parece estar pensando y la cabeza está un poco inclinada, y parece no interesarse de lo que ocurre. Entre sus discípulos, por el contrario, hay agitación, la agitación de la más grande curiosidad. Uno, pequeñito, incluso se sube a un alto escabel para ver mejor. Pero cuando Jesús está a la altura de Gamaliel, el rabí alza el rostro y sus ojos profundos bajo su frente de pensador se clavan un instante en el rostro sereno de Jesús. Es una mirada escrutadora y mortificante y mortificada. Jesús la siente y se vuelve y lo mira, y los dos fulgores, el de los ojos negrísimos y el de los ojos de zafiro, se entrelazan. El de Jesús, abierto y manso, que se deja escrutar, y el de Gamaliel impenetrable y tendente a conocer y deseoso de rasgar el misterio de la verdad, porque para él es un misterio el rabí Galileo. Pero farisaicamente y celoso de su pensamiento, de modo que se cierra a toda indagación que no sea de Dios. Un instante, y luego Jesús prosigue y el rabí Gamaliel vuelve a reclinar la cabeza sobre el pecho, sordo a toda pregunta recta y ansiosa de algunos que están en torno a él, o subverticia y cargada de aborrecimiento de otros. ¿Es el maestro? ¿Qué opinas tú? Bien, ¿cuál es tu juicio? ¿Quién es este? Y Jesús va al lugar que ha elegido para él. Oh, y no tiene alfombras bajo los pies y ni siquiera está bajo el pórtico, simplemente junto a una columna en pie, erguido en el escalón más alto en el fondo del pórtico. Es el lugar más modesto. En torno a él hay apóstoles y discípulos y seguidores curiosos, y más allá, fariseos, escribas, sacerdotes, rabíes, y Gamaliel no deja el sitio donde está. Jesús se pone a predicar por centésima vez la venida del reino de Dios y la preparación de este reino, y yo podría decir que ampliados en potencia repite los mismos conceptos tratados casi en el mismo lugar, 20 años antes. Habla de la profecía de Daniel y del precursor anunciado por los profetas, y recuerda la estrella de los magos, la matanza de los inocentes, y sentadas estas premisas, para mostrar los signos de la venida del Cristo a la tierra, cita como corroboración de su venida los signos actuales que acompañan al Cristo docente, como antes los otros acompañaban al adviento del Cristo encarnado, o sea que recuerda la contradicción que lo acompaña a la muerte del precursor y los milagros que continuamente se producen, confirmando que Dios está con su Cristo. No ataca nunca a sus antagonistas y parece no verlos siquiera. Habla para confirmar en la fe a sus seguidores y para iluminar acerca de la verdad a aquellos que, sin culpa, están todavía en las tinieblas respecto a ella. Una voz áspera se deja oír desde el extremo de la gente. ¿Cómo puede Dios estar en tus milagros si se producen en día prohibido? Incluso ayer has curado a un leproso en el camino de Betfage. Jesús mira al que lo ha interrumpido, pero no responde, y sigue hablando de la liberación del dominio que oprime a los hombres y de la instauración del reino de Cristo eterno, invencible, glorioso y perfecto. ¿Y esto cuándo? Dice un escriba, haciendo risitas, y añade, ya sabemos que quieres hacerte rey, pero un rey como tú sería la ruina de Israel. ¿Dónde está tu potencia de rey? ¿Dónde los soldados? ¿Dónde los tesoros? ¿Dónde las alianzas? Estás desquiciado. Y muchos como él menean la cabeza riéndose con menosprecio. Y un fariseo dice, así no, de esta forma nunca sabremos qué entiende él por reino. ¿Cuáles leyes y cuáles manifestaciones tendrá ese reino? ¿Qué? ¿Acaso el reino antiguo de Israel fue de repente perfecto como en los tiempos de David y Salomón? ¿No recordáis cuántas incertidumbres y horas obscuras antes del esplendor regio del rey perfecto? Para disponer del primer rey fue necesario antes formar al hombre de Dios que lo ungiera y, por tanto, quitar la esterilidad a Ana de Elcana e inspirarle que ofreciera el fruto de su vientre. Meditad el cántico de Ana. Es lección para nuestra dureza y nuestra ceguera, y nadie es santo como el Señor. No queráis multiplicar jactándoos de las palabras soberbias. El Señor hace morir y vivir y exalta al pobre, y hace seguros los pasos de sus santos. Y los impíos callarán, porque el hombre no es fuerte por su fuerza, sino por la que le viene de Dios. Recuérdenlo.
El Señor juzgará los confines de la tierra, y dará el imperio a su rey, y exaltará la potencia de su Cristo. Esto está en Samuel 2:1 y Samuel 1:10-11 y 22:1-11. El Cristo de las profecías no debía acaso venir de David, y es que todas las premisas desde el nacimiento de Samuel en adelante no son premisas para el reino de Cristo. Tú, maestro, ¿no eres acaso de David y nacido de Belén? Pregunta para finalizar directamente a Jesús. Tú lo has dicho, responde Jesús brevemente. Oh, entonces satisface nuestras mentes. Ya ves que el callar no es buena cosa porque fomenta las nubes de la duda en los corazones. No de la duda, de la soberbia, que es más grave aún. ¿Cómo? ¿Dudar de ti es menos grave que ser soberbios? Sí, porque la soberbia es la lujuria de la mente, y es el pecado más grande, siendo el mismo pecado de Lucifer. Dios perdona muchas cosas, y su luz resplandece amorosa para alumbrar las ignorancias y alejar las dudas, pero no concede su perdón a la soberbia que lo escarnece, afirmando ser mayor que él. ¿Quién de nosotros dice que Dios es más pequeño que nosotros? Nosotros no blasfemamos, gritan varios. No lo dicen con los labios, pero lo confirman con las obras. Quieren decir a Dios, no es posible que el Cristo sea un Galileo y uno del pueblo, y no es posible que sea éste. ¿Y qué es imposible entonces para Dios? Y la voz de Jesús es un trueno. Si antes presentaba un aspecto un poco modesto y apoyado como un mendigo en su columna, ahora Jesús se endereza y se separa del pilar, y se yergue majestuosamente la cabeza, y asaetea a la gente con sus fúlgidos ojos, y está todavía en el escalón, pero está tan regio, y es su aspecto así, que es como si estuviera sobre un trono, y la gente retrocede casi con miedo, y ninguno le responde a la última pregunta. Luego un rabí, pequeño y lleno de arrugas y feo de aspecto, como ciertamente también lo es del alma, pregunta haciendo preceder la pregunta de una risita disonante y cascada. La lujuria se cumple siendo dos. La mente, ¿con quién la cumple? No es corpórea. ¿Cómo puede entonces pecar lujuriosamente? Ah, que siendo incorpórea se une para pecar. Y ríe estirando las palabras y la recita. ¿A quién? ¿A Satanás? La mente del soberbio fornica con Satanás contra Dios y contra el amor. ¿Y Lucifer con quién fornicó para hacerse Satanás, si todavía no era Satanás? Consigo mismo, con su propio pensamiento inteligente y desordenado. ¿Qué es la lujuria, escriba? Pero te lo he dicho. ¿Y quién no sabe qué es la lujuria? Todos la hemos experimentado. No eres un rabí sabio porque no conoces la esencia verdadera de este pecado universal, trino fruto del mal, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la trina forma del amor. La lujuria es el desorden, escriba, desorden guiado por una inteligencia libre y consciente que sabe que su apetito está mal, pero de todas formas quiere saciarlo. La lujuria es desorden y violencia contra las leyes naturales y contra la justicia y el amor hacia Dios, hacia nosotros mismos y hacia nuestros hermanos. Toda lujuria, tanto la carnal como la que tiende a las riquezas y los poderes de la tierra, y como la de aquellos que quisieran impedirle al Cristo su misión, porque mantienen un contubernio con la inmoderada ambición que teme ser quebrantada por mí. Y hay un gran murmullo que se extiende por la aglomeración de la gente, y Gamaliel, que se ha quedado solo en su alfombra, alza la cabeza y lanza una mirada penetrante a Jesús. Pero, ¿cuándo vendrá entonces el reino de Dios? No has respondido. Insta de nuevo el fariseo de antes. Cuando el Cristo esté en el trono que Israel le prepara, más alto que todos los demás tronos y más alto que este mismo templo. Pero, ¿dónde lo están aparejando, puesto que no se ve aparato de nada? ¿Podrá ser verdad que Roma deje resurgir a Israel? ¿Es que las águilas se han quedado ciegas para no ver lo que se prepara? El reino de Dios no viene con aparato, solo el ojo de Dios lo ve formarse porque el ojo de Dios lee dentro de los hombres, y por tanto, no vayan buscando dónde está este reino y dónde se prepara, y no crean a quien les diga que se conjura en Batena y se conjura en las cavernas del desierto de Engadi, o que se conjura en las orillas del mar, porque el reino de Dios está en ustedes, dentro de ustedes.
en su espíritu, que acoge la ley venida de los cielos como la ley de la verdadera patria, ley que practicándola hace a uno un ciudadano del reino, y por esto, antes de mí, ha venido Juan el Bautista a prepararlos practicándola, a preparar también así los caminos en los corazones, prepararlos a ustedes y practicar esta ley. Estos corazones por los cuales debe penetrar en ellos mi doctrina, y con la penitencia se han preparado los caminos, y con el amor el reino surgirá, y caerá la esclavitud del pecado, que impide a los hombres el reino de los cielos. Pero verdaderamente este hombre es grande, y vosotros decís que es un artesano. Dice fuerte uno que escuchaba atentamente, y otros judíos por su vestimenta, y quizá instigados por los enemigos de Jesús, se miran confundidos y miran a sus instigadores preguntando, ¿pero qué? ¿No habéis imbuido? ¿Quién puede decir que este hombre extravia al pueblo? Y otros, nos preguntamos y os preguntamos estas cosas, si es verdad que ninguno de vosotros lo ha instruido, ¿cómo tiene tantos conocimientos? ¿Dónde los ha aprendido si no ha estudiado nunca con ningún maestro? Dirigiéndose a Jesús. Di pues, ¿dónde has encontrado esta doctrina tuya? Y Jesús alza un rostro inspirado y dice, en verdad les digo que esta doctrina no es mía, sino que es de aquel que me ha enviado a ustedes. Y en verdad les digo que ningún maestro me la ha enseñado, y que no la he encontrado en ningún libro viviente o en ningún rollo o monumento de piedra. En verdad les digo que me he preparado para esta hora oyendo al viviente hablarle mi espíritu. Ahora la hora ha llegado para que yo dé al pueblo de Dios la palabra venida de los cielos, y lo hago, y lo haré hasta el último respiro. Y tras haberlo exhalado, las piedras que me oyeron y que no ablandecieron, conocerán un temor a Dios más fuerte que el que experimentó Moisés en el Sinaí, y en el temor, con voz de verdad, para bendecir o maldecir las palabras de mi doctrina rechazada, se grabarán en las piedras. Y esas palabras ya no se borrarán nunca, y el signo permanecerá, luz para quien la acoja, al menos entonces con amor, absolutas tinieblas para quien ni siquiera entonces comprenda que ha sido la voluntad de Dios la que me ha enviado para fundar su reino. Al principio de la creación fue dicho, hágase la luz, y la luz apareció en el caos. Al principio de mi vida fue dicho, paz a los hombres de buena voluntad, y la buena voluntad es aquella que hace la voluntad de Dios y no combate contra ella. Ahora bien, aquel que hace la voluntad de Dios y no combate contra ella, siente que no puede combatir contra mí, porque siente que mi doctrina viene de Dios y no de mí mismo. ¿Acaso busco yo mi gloria? ¿Digo acaso que soy el autor de la ley y de la gracia y de la era del perdón? No. Yo no tomo la gloria que no es mía, sino que doy la gloria a la gloria de Dios, que es autor de todo lo que es bueno. Ahora bien, mi gloria es hacer lo que el Padre quiere que yo haga, porque esto le da gloria a Él. Él, que habla a favor propio para recibir alabanza, ese busca su propia gloria. Así pues, mas aquel que pudiendo incluso sin buscarla, recibir la gloria de los hombres por lo que hace o dice y la rechaza diciendo que no es suya, ni creada por él mismo, sino que procede de la del Padre, de la misma manera que yo de él procedo, ese está en la verdad y en él no hay injusticia, pues da a cada uno lo suyo sin quedarse con nada de lo que no le pertenece. Yo soy porque él ha querido que yo fuera. El contexto presenta a Cristo en su humanidad. Aquel que me ha enviado entre ustedes me ha preparado para esta hora hasta el último respiro, al principio de mi vida. Y por tanto hay que entender esta frase en el sentido de la encarnación por la voluntad de Dios Padre. Y Jesús se detiene un momento y recorre con sus ojos la aglomeración de la gente y escudriña las conciencias y las lee, y las sopesa y abre de nuevo sus labios. Ustedes callan, y la mitad están admirados y la otra mitad pensativos, pensando en cómo pueden hacerme callar. ¿Y de quién son los 10 mandamientos? ¿Y de dónde vienen? ¿Y quién se los ha dado? Moisés, grita la gente. No, el Altísimo. Moisés, su siervo, se los trajo a ustedes, pero son de Dios. Ustedes, los que tienen las fórmulas pero no tienen la fe en su corazón, dicen, nosotros a Dios no lo hemos visto.
y tampoco lo vieron los hebreos que estaban al pie del Sinaí. Oh, no son suficientes para creer que Dios estaba presente ni siquiera los rayos que incendiaban el monte mientras que Dios resplandecía, tronando delante de Moisés. ¿Qué no les valen ni siquiera los rayos y los terremotos para creer que Dios está sobre ustedes para escribir el pacto eterno de la salvación y también el pacto eterno de la condena? Una epifanía nueva, tremenda van a ver, y pronto entre estos muros, y las mansiones sagradas ya no estarán en tinieblas, porque habrá comenzado el reino de la luz, y el Santo de los Santos, no celado ya tras la tamaria cortina, será elevado ante la presencia de todos, y aún así todavía no creen. Entonces, ¿qué se necesitará para hacerles creer? ¿Que los rayos de la justicia incidan en sus carnes? Pero entonces la justicia estará apaciguada y descenderán los rayos del amor. Y a pesar de todo, ni siquiera estos escribirán en los corazones de ustedes, en todos sus corazones, la verdad, y ni así suscitarán el arrepentimiento y luego el amor. Y los ojos de Gamaliel, en un rostro tenso, están ahora fijos en el rostro de Jesús. Pero Moisés, sabéis que era hombre entre los hombres, de él os han dejado descripción los cronistas de su tiempo, y a pesar de todo, sabiendo incluso quién era, y de quién, y cómo recibió la ley, ¿ustedes observan acaso esta ley? No, ninguno de ustedes la observa. Y un grito de protesta entre la gente, pero Jesús impone silencio. Dicen que no, ¿verdad? Que sí la observan. ¿Y entonces por qué tratan de matarme? ¿No prohíbe el quinto mandamiento matar al hombre? ¿Y ustedes no admiten en mí al Cristo? Pero no pueden negar que yo sea hombre, entonces ¿por qué tratan de matarme? Pero tú estás loco, eres un endemoniado, un demonio habla en ti y te hace delirar y decir embustes. Ninguno de nosotros piensa en matarte. ¿Quién quiere matarte? Gritan precisamente aquellos que sí quieren matarlo. ¿Que quién? Ustedes. Y buscan las disculpas para hacerlo. Y luego me echan en cara culpas que no son verdaderas, y me echan en cara, y no es la primera vez, el que yo haya curado a un hombre en sábado. ¿Y qué no dice Moisés en el Deuteronomio 22:4? Que tengamos la piedad incluso del asno y del buey caídos, porque representan un bien para el hermano. Y yo, ¿no debería tener compasión del cuerpo enfermo de un hermano para el cual la salud recuperada es un bien material y un medio espiritual para bendecir a Dios y amarlo por su bondad? Y la circuncisión que Moisés les dio para haberla recibido de los patriarcas, ¿ustedes acaso la practican también en día de sábado? Si circuncidando a un hombre en día de sábado no se viola la ley mosaica del sábado, ¿por qué la circuncisión sirve para hacer de un varón un hijo de la ley según ustedes? Entonces, ¿por qué se molestan contra mí si en día sábado yo he curado a un hombre enteramente en el cuerpo y en el alma, y he hecho de él a un hijo de Dios? No juzguen según la apariencia y la letra, más bien juzguen con un recto juicio y con espíritu, porque la letra y las fórmulas y las apariencias son cosas muertas, escenarios pintados, pero no son verdadera vida, mientras que el espíritu de las palabras y las apariencias es vida, y es vida real, y fuente de eternidad, pero ustedes no entienden estas cosas porque ustedes no las quieren entender. Vamos. Y vuelve las espaldas a todos y se dirige hacia la salida, seguido y circundado por sus apóstoles y discípulos, que lo miran con pena por él y con enojo contra los enemigos. Y el pálido les sonríe y les dice, no estén tristes, ustedes son amigos míos y hacen bien siéndolo porque mi tiempo se acerca a su fin. Pronto llegará el tiempo en que van a desear ver uno de estos días del Hijo del Hombre, pero no van a poder ya verlo. Entonces van a hallar confortación en decirse, nosotros lo amamos y le fuimos fieles, mientras que estuvo entre nosotros. Y para burlarse de ustedes y hacerlos aparecer como locos, les dirán, Cristo ha vuelto y está aquí y está allá. Pero no crean en esas voces y no vayan, y no se pongan a seguir esos falsos burladores. El Hijo del Hombre, una vez que se haya marchado, no volverá, sino cuando llegue su día.
y entonces su manifestación será semejante al relámpago, que resplandeciendo surca el cielo de una parte a otra tan rápidamente que el ojo apenas puede seguirlo. Ustedes, y no solo ustedes, sino que ningún hombre, podría seguirme en mi aparición final para recoger a todos aquellos que fueron, son y serán. Pero antes de que esto suceda, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho y lo sufra todo, todo por el dolor de la humanidad, y además que sea repudiado por esta generación. Pero entonces, mi Señor, ¿sufrirás todo el mal de que será capaz de descargar sobre ti esta generación? Observa el pastor Matías. No, he dicho todo el dolor de la humanidad. Ella existía antes de esta generación y existirá por generaciones y generaciones después de esta, y siempre pecará. Y el Hijo del Hombre gustará toda la amargura de los pecados, pasados, presentes y futuros, hasta el último pecado, en su espíritu, antes de ser el Redentor. Y ya en su gloria, todavía sufrirá, en su espíritu de amor, al ver que la humanidad pisoteará y pisotea su amor. Ustedes no pueden entender por ahora. Vamos ahora a esta casa que me es amiga. Y llama a una puerta que se abre y lo deja entrar, sin que el custodio muestre estupor por el número de personas que entran detrás de Jesús. Capítulo 487. En el templo para la fiesta de los tabernáculos. Discurso sobre la naturaleza del Cristo. El templo está aún más lleno de gente que el día anterior, y entre el gentío que llena el primer patio y en él hormiguea, veo a muchos gentiles y muchos más que ayer, y todos esperan con gran interés, tanto los israelitas como los gentiles, y hablan gentiles con gentiles y hebreos con hebreos, formando corrillos esparcidos a cabo allá, sin perder de vista las puertas. Los doctores debajo de los pórticos se esfuerzan en alzar la voz como un reclamo y para hacer alarde de elocuencia, pero la gente está distraída y predican a pocos alumnos. Está Gamaliel en su sitio, pero no habla. Pasea atrás y adelante sobre su suntuosa alfombra, con los brazos cruzados y la cabeza baja, meditando. La larga túnica y el manto, aún más largo, que está suelto y pende sujeto a los hombros por dos broches de plata en forma de rosetones, forman por detrás una cola que él aparta con el pie cuando vuelve sobre sus pasos. Sus discípulos, los más fieles, bien juntos al muro, lo miran en silencio, con temor, y respetan la meditación de su maestro. Algunos fariseos y algunos sacerdotes dan muestras de tener muchas cosas que hacer y van y vienen, y la gente que comprende sus verdaderas intenciones los señala, unos a otros se los señalan, y algún comentario surge como un cohete abrasador para abrazar su hipocresía, pero ellos fingen que no escuchan. Ven prudente no reaccionar porque son pocos respecto a los muchos que no odian a Jesús y que por el contrario sí los odian a ellos. Ahí está, hoy viene por la puerta dorada, corramos. Yo me quedo, vendrá aquí a hablar y no pierdo el sitio. Yo tampoco. Además, los que se marchan dejan el sitio a los que nos quedamos, pero ¿lo dejarán hablar? Sí lo han dejado entrar. Sí, pero es distinto. Como hijo de la ley no pueden impedirle entrar, pero como rabí pueden echarlo si quieren. ¿Cuántas distinciones? Si lo dejan ir a hablar al Dios, ¿por qué no tienen que dejarlo hablar también a los hombres? El que habla es un gentil. Es verdad, dice otro gentil. A nosotros, porque somos impuros, no nos dejan ir allá, pero venir aquí sí, esperando que nos hagamos circuncisos. Calla, quinto. Por esto le dejan que nos hable a nosotros, esperando podarnos como si fuéramos árboles. Pero no. Nosotros venimos para poner sus ideas como ramas de injerto en nosotros, silvestres. Así es. Es el único que no nos desprecia. Respecto a esto, cuando vamos con una bolsa de monedas a comprar, no nos desprecian tampoco los otros. Mira, los gentiles nos hemos quedado como los dueños y señores de este sitio. Oiremos bien y vamos a ver mejor. Y me gusta ver las caras de sus enemigos. Por Júpiter,
Un combate de caras. Calla, que no te oigan nombrar a Júpiter, está prohibido aquí. Bueno, entre Júpiter y Yahvé hay poca diferencia, y entre dioses no se ofenderán. Y yo he venido movido por un buen deseo de escuchar, no para burlarme. Y se habla mucho por todas partes de ese Nazareno, y me dije, en esta época hace bueno, y voy a oírlo hablar. Hay quien va y más lejos para oír a los oráculos. ¿Y de dónde vienes? De Perge. ¿Y tú? De Tarso. Bueno, yo soy casi hebreo, y mi padre era un helenista de Iconio, pero se casó en Antioquía de Sicilia con una romana, y luego murió antes de que yo naciera, pero la progenie es hebrea. Tarda en venir. ¿Será que lo han detenido? No temas, nos lo dirán los gritos del gentío. Estos hebreos chillan como urracas. Siempre, ahí está, es él. Va a venir justamente aquí. ¿No ves que arteramente han ocupado todos los sitios menos este rincón? ¿Oyes cuántas ranas croan, fingiéndose ser maestros? Pero aquel de ahí está callado. ¿Es verdad que es el mayor doctor de Israel? Sí, pero... ¡qué pedante! Un día lo escuché, y para digerir su ciencia tuve que beber muchas copas de Falerno en casa de Tito en Beseta. Y se ríen. Jesús se acerca lentamente y pasa por delante de Gamaliel, que ni siquiera alza la cabeza, y va al sitio de ayer. La gente mezcla, y ahora de israelitas, prosélitos y gentiles, comprende que va a empezar a hablar y susurra. Fíjense que habla públicamente y no le dicen nada. Quizás los príncipes y los jefes han reconocido en él al Cristo. Ayer Gamaliel, cuando se marchó, el Galileo habló mucho con unos ancianos. Pero es posible. ¿Cómo han hecho para reconocerlo de repente si solo un poco antes lo consideraban hombre merecedor de la muerte? Quizás Gamaliel tenía pruebas. ¿Y qué pruebas? ¿Qué pruebas queréis que tenga en favor de ese hombre? Arremete uno. Cállate, ventajista. No eres más que el último de los escribanos. ¿Quién te ha preguntado? Y lo abuchean, y él se marcha. Pero en su lugar aparecen otros que no pertenecen al templo, sino que ciertamente son de los incrédulos y judíos. Nosotros tenemos las pruebas, nosotros sabemos de dónde es éste. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es, y no sabremos su origen. Pero de éste, es hijo de un carpintero de Nazaret, y todo su pueblo puede traer aquí su testimonio contra nosotros si mentimos. Y entre tanto se oye la voz de un gentil que dice, Maestro, háblanos un poco a nosotros hoy. Nos ha sido dicho que afirmas que todos los hombres provienen de un solo Dios, el tuyo, tanto que los llamas hijos del Padre. Algunos poetas nuestros, estoicos, tuvieron también una idea semejante a esta. Dijeron, somos estirpe de Dios, y tus connaciones dicen que somos más impuros que animales. ¿Cómo concilias estas dos tendencias? Se plantea la cuestión según las costumbres de las disputas filosóficas, o al menos eso creo, y cuando Jesús está para responder, aumenta de tono la disputa entre los judíos incrédulos y los creyentes, y una voz estridente repite, es un simple hombre, el Cristo no será eso. Todo en él tendrá un carácter excepcional, forma, naturaleza y origen. Y Jesús se vuelve en esa dirección y dice fuerte, entonces me conocéis y sabéis de dónde vengo. ¿Estáis bien seguros de ello? Y lo poco que sabéis, ¿no os dice nada? ¿Y no os resulta confirmación de las profecías? Pero no, vosotros no sabéis todo de mí. En verdad os digo que yo no he venido por mí mismo, ni tampoco de donde vosotros creéis que he venido. Es la misma verdad la que me ha enviado, y vosotros no la conocéis. Prorrumpen los enemigos en un grito de enfado. La misma verdad, y vosotros no conocéis sus obras, no conocéis sus caminos, los caminos por los que yo he venido. El odio no puede conocer ni los caminos ni las obras del amor, y las tinieblas no pueden aguantar la vista de la luz. Mas yo conozco a aquel que me ha enviado, porque yo soy suyo, parte suya,
y un todo con él. Y él me ha enviado para que cumpla lo que su pensamiento quiere. Y nace un tumulto, y los enemigos se lanzan contra él para ponerle las manos encima y para capturarlo y pegarle. Apóstoles y discípulos, y pueblo, y gentiles, y prosélitos, reaccionan para defenderlo, y acuden otros a ayudar a los primeros, y quizás hubieran logrado su objetivo, pero Gamaliel, que hasta ese momento parecía ajeno a todo, deja su alfombra y va hacia Jesús, apartado hacia el pórtico por quienes lo quieren defender y grita, «Dejadlo, quiero oír lo que dice». Más que el pelotón de legionarios que de la Antioquía acude para calmar el tumulto, hace la voz de Gamaliel. El tumulto cesa, cual un torbellino que se deshace, y el clamor se calma transformándose en un rumor. Y los legionarios, por prudencia, se quedan cerca del muro externo, pero ya sin función alguna. Habla, ordena Gamaliel a Jesús. Responde a los que te acusan. El tono es imperioso, pero no burlón. Y Jesús da unos pasos hacia adelante, hacia el patio, tranquilo, y reanuda el discurso, y Gamaliel permanece donde está, y sus discípulos se apresuran a llevarle la alfombra y el escabel para que esté cómodo, pero él se queda de pie, con los brazos cruzados y la cabeza baja, y los ojos cerrados y concentrado en escuchar. Me habéis acusado sin motivo como si hubiera blasfemado en el lugar de decir la verdad. Yo no, para defenderme, sino más bien para daros la luz con el fin de que podáis conocer la verdad, hablo. Y no hablo por mí mismo, sino que hablo recordando las palabras en que creéis y por las que juráis. Ellas me dan testimonio. Vosotros, lo sé, no veis en mí sino un hombre semejante a vosotros, e inferior a vosotros, y os parece imposible que un hombre pueda ser el Mesías. Como mínimo, pensáis que tendría que ser un ángel, este Mesías, el cual debe tener un origen tan misterioso como para poder ser rey por la simple autoridad que el ministerio de su origen le suscita. Pero, ¿acaso alguna vez en la historia de nuestro pueblo, en los libros que forman esta historia y que serán libros tan eternos cuanto el mundo, porque a ellos los doctores de todas las naciones y de todos los tiempos irán a beber para corroborar su ciencia y sus investigaciones sobre el pasado con las luces de la verdad? ¿Acaso alguna vez se dice en estos libros que Dios haya hablado a un ángel suyo para decirle, por ejemplo, como está en el Salmo 2, 7, 110 y 1 y 4, tú serás para mí de ahora en adelante hijo, porque yo te he engendrado? Y veo que Gamaliel pide una tablilla y pergaminos y se sienta y escribe. Los ángeles, criaturas espirituales y siervas del Altísimo y mensajeras suyas, han sido creados por él, como el hombre, como los animales y como todo lo que fue creado, pero no han sido engendrados por él, porque Dios engendra únicamente a otro sí mismo, pues no puede el perfecto engendrar sino a un perfecto, a otro ser parejo, a sí mismo, para no rebajar su perfección, engendrando a una criatura inferior a él. Ahora bien, si Dios no puede engendrar a los ángeles y ni siquiera elevarlos a la dignidad de hijos suyos, y aquí se hace una aclaración, Dios no puede ni siquiera elevarlos a la dignidad de hijos suyos, debe leerse a la luz de la frase, pero si Dios no ha juzgado conveniente elevar al grado de hijo a un ángel de unos renglones más abajo, donde se aduce su motivo de conveniencia, no de imposibilidad divina. Continuando la lectura, ¿cómo será el hijo al que dice, tú eres mi hijo y hoy te he engendrado? ¿Y de qué naturaleza será, si engendrándolo y señalándoselo a sus ángeles dice, y le adoren todos los ángeles de Dios? ¿Y cómo será este hijo para merecer oír que el Padre, aquel a cuya gracia se debe, el que los hombres lo puedan nombrar con el corazón anonadado en adoración, le dice, siéntate a mi derecha hasta que haga a tus enemigos escabel para tus pies? Ese hijo no podrá ser sino Dios, como el Padre, con quien comparte los atributos y los poderes y con quien goza de la caridad que los letifica en los inefables e incognoscibles amores de la perfección hacia sí misma. Pero,
Si Dios no ha juzgado conveniente elevar al grado de hijo a un ángel, habría podido decir de un hombre lo que al final de este hará 3 años, dijo de quien aquí os habla el vado de Bedbara. Y muchos de ustedes que se oponen a mí estaban presentes cuando lo dijo. Ustedes lo oyeron y temblaron, porque la voz de Dios es inconfundible. Y, sin una especial gracia suya, abate a quien la oye y estremece su corazón. ¿Qué es entonces el hombre que les habla? ¿Es acaso uno que ha nacido del principio y de la voluntad del hombre como todos ustedes? ¿Habría podido poner el Altísimo a su espíritu a vivir en una carne carente de la gracia, como es la de los hombres nacidos por la voluntad carnal? ¿Y podría el Altísimo, como satisfacción de la gran culpa, aplacarse con el sacrificio de un hombre? Piensen, él no designa un ángel para ser Mesías y Redentor. ¿Podrá entonces designar a un hombre para hacerlo? ¿Y podía el Redentor ser solo hijo del Padre sin asumir naturaleza humana y ser el Redentor con medios y poderes que superaran las humanas deducciones? ¿Y el primogénito de Dios podía acaso tener padres si es el primogénito eterno? No se os trastoca el soberbio pensamiento ante estos interrogantes que suben hacia los reinos de la verdad acercándose cada vez más a ella y que hallan la respuesta solo en un corazón humilde y lleno de fe. ¿Quién debe ser el Cristo? ¿Un ángel o más que un ángel? ¿Un hombre o más que un hombre? ¿Un Dios? Sí, un Dios, pero con una carne unida a él, para que ésta pueda cumplir la expiación de la carne culpable. Todas las cosas deben ser redimidas a través de la materia con que pecaron. Dios, por tanto, habría debido enviar a un ángel para expiar las culpas de los ángeles caídos, y que expiaran por Lucifer y sus seguidores angélicos, porque ya saben que Lucifer también pecó. Pero Dios no envía un espíritu angélico a redimir a los ángeles tenebrosos, porque ellos no han adorado al Hijo de Dios, y Dios no perdona el pecado contra su Verbo engendrado por su amor. Pero Dios ama al hombre y envía al hombre, al único perfecto, a redimir al hombre y a obtener la paz con Dios. Y es justo que solo un hombre y Dios pueda cumplir la redención del hombre y aplacar a Dios. El Padre y el Hijo se han amado y se han comprendido, y el Padre ha dicho, quiero. Y el Hijo también ha dicho, quiero. Y luego el Hijo ha dicho, dame, y el Padre ha dicho, toma. Y el Verbo tuvo una carne, cuya formación es misteriosa, y esta carne se llamó Jesucristo, Mesías, aquel que debe redimir a los hombres y llevarlos al reino, y vencer al demonio y quebrar las esclavitudes. Vencer al demonio. Y no podía un ángel, porque no puede cumplir lo que el Hijo del Hombre sí puede. Y por esto Dios no llama a los ángeles a la gran obra, sino más bien al hombre. Y aquí tienen al hombre cuyo origen se les presenta incierto, o es negado por ustedes, o los pone pensativos. Y aquí tienen al hombre aceptable para Dios, al hombre representante de todos sus hermanos, al hombre que es como ustedes en la semejanza, al hombre superior y distinto de ustedes por la proveniencia, y el cual, que no por un hombre, sino más bien por un Dios, ha sido engendrado y consagrado para su ministerio, está ante el excelso altar para ser sacerdote y víctima por los pecados del mundo, eterno y supremo pontífice y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por tanto no teman, no tiendo mis manos hacia la tiara pontifical. Otra corona me espera, por tanto no teman. No les voy a quitar el racional. Otro ya está preparado para hacer eso, y otro también está preparado ya para mí. Teman solo más bien el que para ustedes no sirva el sacrificio del hombre y la misericordia del Cristo, que les ha amado tanto y tanto les ama, que he obtenido del Padre mi anonadamiento, y les he amado tanto y tanto les amo que he podido asimilar todo el dolor del mundo para darles la salud eterna. ¿Por qué entonces no me quieren creer? ¿Qué no pueden creer todavía? ¿No está escrito del Cristo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? ¿Y cuándo comenzó el sacerdocio? ¿Quizás en tiempos de Abraham? No, y ustedes lo saben. El Rey de Justicia y de Paz, y se menciona esto en el Génesis 14 al 18 y 20, que viene a anunciarme con figura profética en la aurora de nuestro pueblo,
¿Qué no les apercibe acerca de la existencia de un sacerdocio más perfecto que viene directamente de Dios? Como Melquisedec, de quien nadie pudo jamás señalar sus orígenes y que es llamado el sacerdote, y sacerdote será para siempre. ¿Qué no creen ya en las palabras inspiradas? Y si creen, ¿cómo es que ustedes, doctores, no saben dar una explicación aceptable a las palabras que dicen y de mí hablan? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay, pues, otro sacerdocio más allá, antes del de Aarón, y de este está escrito eres. No dice fuiste, y no dice serás. Dice, eres sacerdote para siempre. Y he aquí pues que esta frase anticipa que el eterno sacerdote no será de la estirpe conocida de Aarón, y no será de ninguna estirpe sacerdotal, y no será de proveniencia nueva, ni tampoco de proveniencia misteriosa, como lo fue Melquisedec. Es de esta proveniencia, y si la potencia del Dios lo manda, es señal de que quiere renovar el sacerdocio y el rito para que sea provechoso para la humanidad. ¿Conocen ustedes mi origen? No. ¿Conocen mis obras? No. ¿Intuyen sus frutos? No, porque nada saben de mí. Y pueden ver pues que también en esto yo soy el Cristo, porque el origen y naturaleza y misión deben permanecer desconocidos hasta que a Dios le plazca el revelarlos a los hombres. Bienaventurados los que sepan, y los que saben creer, antes de que la revelación tremenda de Dios los aplaste contra el suelo con su peso, y ahí los clave y los triture bajo la fulgurante y poderosa verdad pronunciada como trueno desde los cielos y como grito desde la tierra, porque este es el Cristo de Dios. Ustedes dicen que es de Nazaret y que su padre era José y que su madre es María. No, yo no tengo padre que me haya engendrado como hombre, y no tengo madre que me haya engendrado como Dios. Y no obstante tengo una carne, y la he asumido por misteriosa obra del Espíritu Santo. Y he venido a ustedes, pasando por un tabernáculo santo, y los voy a salvar, después de haberme formado a mí mismo por la voluntad de Dios, y los salvaré haciendo salir a mi verdadero yo mismo del tabernáculo de mi cuerpo, para consumar el gran sacrificio de un Dios que se inmola por la salvación del hombre. Padre, Padre mío, te lo dije al principio de los días, aquí estoy para hacer tu voluntad. Te lo dije en la hora de la gracia, antes de dejarte para revestirme de la carne y así padecer. Aquí estoy para hacer tu voluntad, y te lo digo una vez más para santificar a aquellos por quienes he venido. Aquí estoy para hacer tu voluntad, y volveré a decírtelo, y siempre te lo diré, hasta que tu voluntad sea cumplida. Y Jesús baja los brazos porque los tenía levantados hacia el cielo orando, y los recoge en su pecho, y agacha la cabeza, y cierra los ojos, y se sume en una oración secreta. La gente bisbisea, no todos han comprendido, es más, la mayoría, y yo con ellos, no hemos comprendido y somos demasiado ignorantes, pero intuimos que ha enunciado cosas grandes y admirados, guardamos el silencio. Los maliciosos, que no han comprendido o que no han querido comprender, sonriendo malévolamente dicen, este está loco, delira. Pero no se atreven a decir más y se apartan o se encaminan hacia las puertas meneando la cabeza, y tanta prudencia creo que es el fruto de las lanzas y las dagas romanas que brillan al sol contra la muralla externa. Gamaliel se abre paso entre los que quedan y llega hasta Jesús que sigue en oración absorto. Lejana es la gente y el lugar lo llama. Rabí Jesús. ¿Qué quieres, Rabí Gamaliel? Pregunta Jesús alzando la cabeza, todavía absortos sus ojos en una interna visión. Que me des una explicación. Habla. Apártense todos, ordena Gamaliel, y lo hace con un tono tal que apóstoles, discípulos y seguidores y curiosos y los propios discípulos de Gamaliel se apartan rápidamente. Se quedan solos uno frente al otro y se miran, Jesús siempre manso y dulce y el otro autoritario, sin querer, e involuntariamente soberbio de aspecto, que esa expresión que ciertamente le ha venido de los años de deferencia exagerada. Maestro, me han sido referidas unas palabras tuyas dichas en un banquete, que yo desaprobé porque era insincero. Yo contradigo o no contradigo, pero siempre abiertamente.
He meditado en esas palabras y las he cotejado con las que tengo en mi recuerdo y te he esperado aquí para preguntarte acerca de ellas. Y primero he querido oírte hablar. Ellos no han comprendido, y yo espero poder comprender. He escrito tus palabras mientras las pronunciabas para meditarlas y no para perjudicarte. ¿Me crees? Te creo. Y quiera el Altísimo hacerlas llamear ante tu espíritu. Que así sea. Escúchame. Las piedras que deben estremecerse, ¿no serán las de nuestros corazones? No, Rabí, estas. Y señala las murallas del templo con un gesto circular. ¿Por qué lo preguntas? Porque mi corazón se estremeció cuando me fueron referidas tus palabras del banquete y tus respuestas a los tentadores. Creía que ese estremecimiento era el signo. No, Rabí, es demasiado poco el estremecimiento de un corazón y el de los pocos otros para ser el signo que no deja dudas. Aunque tú, con raro juicio y de humilde conocimiento de ti, defines tu corazón como piedra. Oh, Rabí Gamaliel, te es imposible hacer de tu corazón petrificado un luminoso altar que acoja a Dios. No por interés mío, Rabí, sino para que tu justicia sea completa. Y Jesús mira dulcemente al anciano maestro, que salea su barba e introduce los dedos por debajo de la prenda que cubre su cabeza y corruga su frente y susurra, bajando la cabeza para decirlo, no puedo, no puedo todavía, de todas formas espero. ¿Sigue en pie ese signo que vas a dar? Lo daré. Adiós, Rabí Jesús. El Señor venga a ti, Rabí Gamaliel. Y se separan. Y Jesús hace una señal a los suyos, y con ellos se encamina hacia afuera del templo. Escribas, fariseos, sacerdotes, discípulos de rabíes, como buitres circundan velozmente a Gamaliel, que está metiéndose en el ancho cinturón los folios que ha escrito. Entonces, ¿qué te parece? ¿Un loco? Has hecho bien en escribir esos delirios, no serán útiles. ¿Has decidido? ¿Estás convencido? Ayer, hoy, más que suficiente para convencerte, hablan tumultariamente. Y Gamaliel calla y mientras se coloca el cinturón cierra el tintero que lleva colgado a éste y devuelve a su discípulo la tablilla en que se ha apoyado para escribir en los pergaminos. No respondes y desde ayer no hablas, insta un colega suyo. Escucho, pero no a ustedes, a él. Y trato de reconocer en las palabras de ahora la palabra que me habló un día aquí. ¿Y la encuentras? Se ríen muchos. Como un trueno que tiene voz distinta según esté más cercano o más lejano, pero siempre es ruido de trueno. Sonido sin significado entonces, dice uno burlón. No te rías, Leví. En el trueno puede estar también la voz de Dios, y nosotros ser tan necios que la tomemos por un rumor de nubes laceradas. No te rías tú tampoco, Elquías, ni tú, Simón, no sea que el trueno se transforme en rayo y los reduzca a ustedes a cenizas. Entonces, tú casi estás diciendo que el Galileo es aquel niño con que Gil-lel creíste profeta, y que aquel niño y ese hombre son el Mesías. Inquieren con mordacidad, aunque velada porque Gamaliel se hace respetar. No digo nada, digo que el ruido del trueno es siempre ruido de trueno. ¿Más cercano o más lejano? Ay, las palabras son más fuertes y producto de la edad, pero 20 años pasados han hecho 20 veces más cerrado mi intelecto ante el tesoro que posee, y el sonido penetra más débilmente, y Gamaliel deja caer la cabeza sobre el pecho meditabundo. Ja, 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 ja. Te haces viejo y te haces necio, Gamaliel, y tomas por realidad los fantasmas. Todos ríen. Gamaliel se encoge de hombros con un desdén y luego recoge su manto, que le pendía de los hombros, y se envuelve con más de una vuelta, pues es muy amplio, y da las espaldas a todos sin replicar nada, despreciativo en su silencio.